Bienvenidos de nuevo a FEMEXPERT. En este tutorial básico os mostraremos cómo realizar el análisis estático de una unión en T. Esta unión la generaremos mediante elementos tipo BIM, elementos tipo viga, y partiremos, como venimos haciendo en todos los tutoriales, de una geometría desde cero, la generaremos desde cero. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ir a la interfaz de trabajo de ANSYS, la cual ya os resultará familiar. Bien, es esta de aquí. Entonces, lo primero que generaremos será los keypoints para definir la primera línea, que luego le asignaremos condiciones de BIM. Vamos a crear una línea la cual partiremos o dividiremos luego a través de una herramienta muy utilizada en ANSYS conocida como Working Plane. Y por último, de ese corte duplicaremos los keypoints, generaremos otras dos nuevas líneas para que quede bien definida la unión en T. Para ello, lo primero que haremos será entrar en el submenú de Preprocessor, en Modeling, Create, Keypoints, Inactive CS. Inactive CS es en el sistema de coordenadas activo. El sistema de coordenadas activo, por defecto en ANSYS, lo podéis ver aquí abajo a la derecha, que pone CSYS 0. El CSYS 0 es Coordinate System 0. Y es el que se puede ver en el centro de la ventana negra o de la interfaz de trabajo de ANSYS. Bien, clicamos en Inactive CS, asignamos el ID 1 al primer keypoint en el origen, que lo vamos a hacer en el 000, aplicamos para poder definir directamente un nuevo keypoint y asignamos el ID 2 al keypoint 100. Esto corresponde a una viga de 1 metro. Aceptamos clicando en OK y como podéis comprobar, si damos a Isometric View, podemos ver cómo tenemos dos keypoints, uno en el origen con el ID 1 y otro a 1 metro de distancia en X con el ID 2. Bien, el siguiente paso es unir estos dos keypoints con una línea. Para ello, dentro del menú Create, en Lines, seleccionamos Lines, Straight Line, y clicamos en el 1 y nos vamos hasta el 2 para generar nuestra línea. Aceptamos y en la barra de comandos, para poder visualizar todo lo que vamos haciendo, escribimos gplot. De esta forma se visualizan todas las entidades que vamos generando en nuestro modelo. Es decir, ahora podéis ver el keypoint, como podéis ver aquí hay un keypoint, hay un punto blanco y también se ve de forma simultánea la línea que hemos creado. Bien, el siguiente paso, lo que como os he comentado, es introduciros en la herramienta conocida que se conoce como Working Plane, que es el plano de trabajo de ANSYS. El plano de trabajo de ANSYS, a medida que avancemos en los tutoriales, veréis cómo es de vital importancia para realizar numerosas operaciones en este software. Para entrar en el Working Plane, lo primero que hacemos es, en el menú desplegable superior Working Plane, activamos, clicamos, le decimos que lo muestre, Display. Por defecto siempre está alineado con el origen de coordenadas. Como podéis ver, ha aparecido como otro segundo sistema de coordenadas encima del que ya teníamos. Bien, pero ANSYS nos sigue diciendo que su sistema de coordenadas de trabajo es el 0, como podéis ver abajo a la derecha. Entonces el siguiente paso sería activar el Working Plane, el plano de trabajo, como el activo en este momento. Para ello volvemos a entrar en el desplegable Working Plane, hacemos Change Active CS, que es para cambiar el sistema de coordenadas, y lo seleccionamos Working Plane, que es la última opción. Activamos y como podéis ver ahora ANSYS abajo a la derecha nos muestra que el sistema de coordenadas activo es el número 4, es decir, el 4 siempre corresponde al plano de trabajo, al Working Plane. Bien, ahora lo que vamos a querer hacer es realizar una división en la línea que tenemos ya creada para hacer el nodo de unión entre las tres vigas que vamos a hacer o que compondrán nuestra unión en T. Bien, el siguiente paso es, por lo tanto, desplazar el Working Plane hasta el punto en donde queremos hacer esta división de la línea. Para ello, para mover el Working Plane, volvemos al desplegable Working Plane, Offset Working Plane, WP es la abreviatura de Working Plane, by Increments, por incrementos. Y como podéis ver, podemos o desplazarlo en X y Z o rotarlo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora nosotros es desplazarlo en X una distancia de 80 centímetros. Acepta operaciones aritméticas como puede ser 80 entre 100. 80 centímetros lo pasamos a metros, aceptamos. Y como podéis ver, el Working Plane, ahora sí se ve claramente que hay dos sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas original, que es el 0, el cartesiano,
y el sistema de coordenadas del plano de trabajo, el working plane, que como podéis comprobar está alineado. Una de las peculiaridades del working plane es que el working plane solo realiza operaciones en el plano XY, en el plano formado por los ejes XY, de tal forma que si, como podéis comprobar, nosotros ahora vamos a querer cortar la línea que tenemos creada por el working plane, pero la línea y el plano de trabajo del working plane, como digo, es el plano definido por los ejes XY, son colineales, son coplanares. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es entonces dar un giro al working plane de 90 grados, en este caso, por ejemplo, alrededor del eje Y, de tal forma que la operación sí que se pueda llevar a cabo. Entonces volvemos a clicar en working plane, offset working plane by increments, y ahora le decimos que queremos un giro de 90 grados. Como podéis ver con esta barra de aquí podemos seleccionar los grados que queremos rotar el working plane, ponemos 90 y le decimos alrededor del eje Y, clicamos, aceptamos la operación y como podéis comprobar ahora sí nuestro plano de trabajo del working plane es perpendicular a la línea que queremos cortar y por lo tanto al ser perpendicular sí que se va a poder realizar ese corte. Bien, una vez que tenemos el working plane ya establecido y configurado, el siguiente paso es, como digo, cortar o dividir la línea en dos. Bien, para ello, dentro del menú Modeling, en Operate, nos vamos a las operaciones booleanas, a dividir, divide, y como podéis ver hay diferentes opciones. A nosotros la que nos interesa es la de dividir línea by working plane, line by working plane. Si clicamos, seleccionamos la línea a dividir, aceptamos, y como podéis comprobar, si ahora nos vamos al desplegable plot, replot, se ven dos líneas claramente diferenciadas, una en color rojo y otra en color morado. De todas formas, si queréis comprobar que hay fehacientemente dos líneas, lo podéis hacer listando las líneas, de tal forma que si vais al desplegable superior, list, lines, aceptamos, por ejemplo, con atributos, aceptamos y veis cómo está la línea número 2 y la línea número 3. La línea número 1 era la que había inicialmente, pero ANSYS cada vez que realiza una operación sobre una entidad renumera el ID de esa entidad. Por eso la línea número 1 ahora no nos aparece, ¿de acuerdo? Bien, cerramos el cuadro diálogo y el siguiente paso que podríamos hacer es copiar, bueno, vamos a quitar ya el working plane y devolver el sistema de coordenadas al sistema de coordenadas cartesiano. Para ello, volvemos al desplegable de working plane, change active CS, que es el sistema de coordenadas activo, y lo cambiamos a cartesiano. Como podéis ver ahora, abajo a la derecha, en vez de poner CSIS 4, que era el del working plane, el plano de trabajo, pone CSIS 0, que es el original que viene por defecto en ANSYS. Bien, para no estar trabajando y ser más cómodo, de no estar viendo todo el rato el working plane, lo que hacemos es quitarle la visualización. Para ello volvemos al desplegable superior del working plane y deseleccionamos la opción de visualización, de display working plane. Ok, como podéis ver, tenemos ahora mismo tres keypoints, 1, 2 y el del origen, y dos líneas, como digo, la roja y la violeta. Ahora lo que vamos a hacer es, dentro del menú Modeling, en Copy, vamos a copiar el keypoint que nos interesa duplicar, que sería este de aquí, el que por donde acabamos de dividir la línea. Aceptamos y lo vamos a copiar medio metro en la dirección Z. Medio metro en la dirección Z, pues ponemos 0.5. En Z, ok, perdón, aplicamos, ok. Como podéis ver, nos crea el keypoint número 4 y ahora volvemos a copiar ese keypoint para finalizar la unión en T, pero en menos 0.5. Perfecto, aceptamos. Y si ahora volvemos a escribir en la barra de comandos gplot de global plot, se nos visualizará las dos líneas y todos los keypoints. Como podéis ver, a estos keypoints nos falta unirlos a el nodo de unión de la unión en T con líneas. Para ello volvemos al menú Create dentro de Modeling, Lines, Straight Lines, y vamos del centro a los extremos. Y repetimos la operación del centro a los extremos. Ok. Volvemos, hacemos un plot, replot,
Y como podéis ver, ya tenemos nuestra unión en T compuesta por 4 vigas, una violeta, la roja y las 2 verdes, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente paso que deberíamos de dar es comprobar que las líneas están unidas. Si queremos comprobar que las líneas están unidas, podemos hacer un list por comando, por barra de comando. List, P, y deberíamos comprobar que efectivamente solo tenemos 4 líneas. Bien, solo tenemos 4 líneas, por lo tanto es lo que queríamos, y deberíamos de tener un keypoint, 2 keypoints, 3 keypoints, 4 keypoints y 5 keypoints. Para ello podemos entrar en list, keypoints, solo por ejemplo, solo coordenadas, y tenemos 5 keypoints, 1, 2, 3, 4 y 5, como podéis comprobar. Es decir, 3 de la viga principal y 2 en cada uno de sus extremos, por lo tanto 5 keypoints. Es decir, la estructura podemos considerar que se encuentra perfectamente unida. El siguiente paso, por lo tanto, si tenemos la geometría perfectamente cuadrada o generada, sería establecer cuáles son los tipos de elementos que vamos a utilizar y sus propiedades tanto de secciones como de materiales. Para ello nos vamos a Element Type dentro del subbloque Preprocessor, Add Delete. Como podéis comprobar, no hay todavía ningún elemento definido, por lo tanto añadimos clicando en el botón Add, seleccionamos la opción de BIM y BIM 188. Nos fijamos que el ID del elemento que estamos creando es el número 1. Aceptamos y en esta ventana de cuadro diálogo, en opciones, podríamos cambiar multitud de opciones correspondiente al tipo de elemento BIM 188 que hemos elegido. De todas formas, como es un tutorial básico, os animo que lo busquéis en la ayuda accediendo a través del botón Help y podáis descubrir todas las opciones, a qué corresponde cada una de las opciones que os he visualizado durante un momento en la pantalla. Bien, una vez que hemos definido el tipo, lo siguiente que vamos a hacer es definir el material de la unión en T. Vamos a considerar que va a ser una vigas de acero, por lo tanto entramos en Material Properties, Material Models, tenemos ya el primer material creado pero no tiene asignado nada. Entonces lo que vamos a hacer va a ser realizar un análisis estático estructural, lineal, elástico e isotrópico. Bien, en este cuadro diálogo quiere decir Lx es el módulo de Young y el PRXY es el coeficiente de Poisson. Si no sabéis qué significa cada una de estas cosas, os animo a que cliquéis en el Help de ANSYS y os llevará a una ayuda muy extensa en la que os resolverá todas vuestras dudas seguro. Entonces ponemos las propiedades típicas del acero, 2,1 de 11, 0.3 para el coeficiente de Poisson, aceptamos y le ponemos una densidad para que pueda tener en cuenta su peso propio, que son 7.800. Bien, aceptamos y ya tendríamos nuestro material 1 definido con las propiedades del acero. Y por último sería dotar a estas líneas de una sección, porque ahora mismo son vigas, pero no sabe qué tipo de sección tienen. Para ello entramos en Section, BIM, secciones comunes, Common Section. El ID es el 1, le vamos a poner unión T, por ejemplo. Vamos a decir que es una rectangular hueca. El offset quiere decir que nuestra línea representará el eje será coincidente con el eje de la línea, es decir, que estará hacia ambos lados con el mismo offset. Ahora lo que tendríamos que definir sería el ancho y el alto y el espesor. Vamos a hacer vigas de 40 por 40, una viga de 40 por 43, por lo tanto ponemos 40 milímetros, lo pasamos a metros, 40 entre 1000, otros 40 milímetros lo pasamos a metros y los espesores lo ponemos de 3 milímetros que lo pasamos a metros. 3 milímetros otra vez, 3 milímetros y por último el último espesor. Como podéis ver, se puede desarrollar o se puede generar una viga con la forma que vosotros queráis. Si le damos a un preview, os aparece cómo es la sección de la viga que hemos generado. Como podéis ver, es rectangular hueca y os aparece el área, sus momentos de inercia, centroides, etc. Es decir, es una ayuda bastante importante y que os puede solventar problemas futuros para conseguir este tipo de datos. Aceptamos.
damos a plot replot para volver a visualizar la geometría, y con esto ya lo siguiente que tendríamos que entrar es en asignar estas condiciones que acabamos de definir a las líneas de la geometría. Para ello entramos en la zona de Meshing, Mesh Attributes, Picket Lines, seleccionamos las 4 líneas, aceptamos y decimos que va a ser el material 1, efectivamente que es el acero, el tipo de elemento 1, que es el BIM 188, y la sección la que hemos definido como unión en T. Ok, y por lo tanto ahora ya tenemos nuestras líneas definidas como si fueran vigas rectangulares y de acero. Si lo queremos comprobar, en List, Lines, con atributos, podemos comprobar como todas las líneas tienen material 1, lo podéis ver aquí, el tipo 1, y por lo tanto queda perfectamente definido, ¿de acuerdo? Bien, cerramos. Y por último ya lo siguiente que tendríamos que hacer sería el mallado. Para realizar el mallado, dentro de Mesh Tools, le decimos, por ejemplo, que tenga un tamaño global de elemento de, vamos a ponerle 10 milímetros, por ejemplo, 10 milímetros. Pasamos a metros, ok. Aceptamos y como veis que ANSYS detecta que solo tenemos entidades líneas generadas, lo único que podemos hacer es mallarlo. Le damos a mallar todas, seleccionamos las 4 líneas, aceptamos y ya queda mallado. Para saber si está mallado podéis hacer, por ejemplo, plotear elementos. Si le damos a Plot Elements, se visualizan solo los elementos. Si listamos los elementos, por ejemplo, nodos y atributos, podéis comprobar la cantidad de elementos que se han generado, que son 200 elementos, ¿de acuerdo? Porque hemos dividido cada línea en tramos de 10 milímetros cada una. El siguiente paso que nos queda sería aplicar las condiciones de contorno. Para ello cambiamos del subbloque preprocessor al subbloque solution. Entonces, antes de establecer las condiciones de contorno, fijamos que el análisis es un análisis estático, entramos en Analysis Type, New Analysis, Static, aceptamos y ahora definimos cargas, aplicamos cargas estructurales de desplazamiento. Lo vamos a aplicar, por ejemplo, en un keypoint, que va a ser el keypoint del origen, que lo vamos a dejar empotrado. Aceptamos, decimos que queremos todos los desplazamientos y con un valor de 0, es decir, que esté totalmente empotrada la viga, tanto en traslaciones como en rotaciones. Aceptamos, como podéis ver, nos aparece la simbología de que efectivamente está empotrado y ahora, por ejemplo, podríamos aplicar, en vez de un desplazamiento, una fuerza en un keypoint, por ejemplo, en el keypoint extremo al del origen, y le vamos a poner una fuerza, por ejemplo, de 100 newtons en la dirección menos I. Para ello seleccionamos I, ponemos menos 100, que serían 100 newtons aproximadamente, para redondear, teniendo en cuenta el valor de la gravedad, serían aproximadamente unos 10 kilos. Aceptamos, como podéis ver aparece una fuerza en el sentido negativo de la I, tal y como lo queríamos, y por último ya simplemente nos quedaría aplicar la gravedad. Para aplicar la gravedad entramos en Structural, en Inertial, Gravity, Global, y la aplicamos en el sentido I, que sería el sentido mismo que hemos aplicado la carga, pero acordaros que en ANSYS la gravedad es inercial y por lo tanto hay que ponerla siempre en positivo. ¿De acuerdo? Ponemos 9,81, aceptamos y nos aparece la gravedad aplicada siempre en el origen de coordenadas, porque ha sido una aplicación global al modelo. Bien, con todo esto, el siguiente paso que nos queda simplemente es solucionar el modelo. Para ello, dentro del submenú Solution, entramos en Solve, Current LS, nos hace un pequeño resumen de las condiciones que hemos puesto, aceptamos. En este momento el modelo está calculando y nos dice que la solución se ha realizado correctamente, Solution is done. Bien, clicamos y ya lo que nos queda es evaluar los resultados. Para evaluar los resultados dejamos el subbloque de Solution y entramos en el de General Post-Processor. Entramos, es muy recomendable leer el caso de carga que acabamos de correr. Para ello entramos en Read Result y en este caso, como hemos generado un caso de carga compuesto por la gravedad y una fuerza, clicamos en Last Set, bien, ya lo ha leído, y podemos, por ejemplo, plotear o visualizar por pantalla lo que sería los desplazamientos que ha sufrido nuestra unión en T. En Contour Plots
Nodal Solution, desplazamientos, Dove Solution, el desplazamiento suma, aceptamos. Si giramos un poco la viga, podéis ver cómo se ha curvado. Evidentemente los mayores desplazamientos se dan en la zona donde hemos aplicado la carga y que está más en voladizo, y los menores desplazamientos, que son siempre los colores más fríos, se encuentran en la zona donde se produce el empotramiento. Bien, si cambiamos la visualización, por ejemplo, o queremos visualizarlo para que se visualice el espesor de las vigas, lo que tendríamos que entrar es en Plot Controls, Style, Size and Shapes, y le decimos E-Shape, activamos la opción, aceptamos, y como podéis ver, ahora sí que vemos cómo realmente son vigas de 40 a 43, tal y como las habíamos modelado. Bien, en vez de plotear los desplazamientos, lo que podemos hacer es plotear las tensiones de von Mises. Para ello entramos otra vez en Nodal Solution, pero en vez de en Dove Solution entramos en Stress y buscamos la opción de von Mises Stress. Aceptamos, y como es lógico y cabía esperar, ahora las mayores tensiones se van a dar en la zona del empotramiento y las menores en la zona del voladizo. ¿De acuerdo? Si giramos un poco la viga, podéis comprobar cómo la zona roja, los colores cálidos que muestran las máximas valores de lo que se esté ploteando o se esté visualizando, están en la zona de desplazamientos. Y por último, si queréis, os podemos enseñar, por ejemplo, con el vector plot. Esto viene muy bien para saber cómo es el comportamiento de la estructura. Si, por ejemplo, ploteamos el vector de traslación, aceptamos, podemos ver cómo en la visualización se plotean las líneas y se visualiza hacia dónde se está llevando a cabo el desplazamiento de toda la estructura, que como es lógico, está más acentuado en la parte que hay más en voladizo. Pues bien, yo creo que con esto podríamos ya dar por finalizado este nuevo tutorial en el que os hemos enseñado cómo realizar un análisis estático en una unión en T formada con elementos viga. Así que desde FM Expert simplemente agradeceros vuestra atención, esperamos que os haya gustado, y si queréis ver más tutoriales, visitar nuestra comunidad o seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias.